Hola, buenos días a todos. Pues hemos tenido una semana con muchas cosas. Eh, Hay un vídeo circulando de un conductor que está en una empresa y tiene una muñequera que está sujeta con un cable a una pared. El conductor hace wow, wow y le pusieron también una escudilla en el suelo con agua y con pienso para que se alimente. A ver, yo quiero pensar que ese vídeo es una manipulación, o sea, que está manipulado. Yo no puedo entender que nadie acepte semejantes condiciones de... Es que a mí por lo menos si me lo hacen, ya os digo yo, que el camión ni se va a cargar ni se va a descargar. Lo saco fuera y punto. Me da igual el tiempo que tenga que estar parado, me da lo mismo. Pero no voy a admitir ese trato y yo quiero pensar que vosotros tampoco lo ibais a admitir. O sea, yo creo, o quiero pensar que es un montaje, ¿no? Y si no, que alguien nos diga qué empresa es, dónde es, para que todos lo sepamos, porque es que me parece aberrante, ¿no? Entonces yo creo, que quiero pensar que ese vídeo que todos hemos visto, que es un montaje, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, porque es que si no lo que tenemos que aprender es hacer guau guau, empezar a ladrar y tal, ¿no? Y de ser cierto, lo que yo no entiendo es que el compañero aceptara eso, porque desde luego yo tengo muy claro que no lo acepto, me da igual las consecuencias, no lo acepto y punto, ¿vale? En cuanto a otras noticias que tenemos, bueno, pues tenemos a los empresarios desatados. Primero fue Carmelo Gómez de la CTM, o Carmelo González, no me acuerdo cómo se llama el de fulano, de la CTM, nuevo presidente de la CTM, que nos dice que bueno, los coeficientes reductores sí, pero que la jubilación hay que pensar a ver cómo se da y de qué manera, porque se quedan sin conductores. Luego vinieron los señores Basanta y el otro personaje de Astig, no me acuerdo el nombre, que bueno, tuvieron su congreso este fin de semana y empezaron a decir que si, bueno, lo de siempre, ¿no? Que no nos podemos jubilar, porque claro, además que si nos jubilamos nos va a quedar una pensión de mierda. A ver, si nos queda una pensión de mierda, será porque ustedes pagan una mierda, ¿vale? Porque las pensiones se pagan en función de lo que se cotiza. Por lo tanto, lo que usted me está diciendo es que pagan ustedes una basura de salarios, ¿no? Con lo cual nos dan la razón. Nos habla de que si en Francia un chofer puede hacer 200 horas extras y se las paga. No, pero si el problema no son las horas extras. Si el problema es que ustedes no pagan ni 200, ni 100, ni 80, ni nada. Ustedes no pagan ninguna. Ese es el problema fundamental. Pero es que además le recuerdo que las horas extras son voluntarias. O sea, no se puede obligar a un conductor a hacer horas extras. Y desde luego ya le digo yo que dudo bastante que en Francia haya un conductor que haga 200 horas extras. Ya se lo digo yo, ¿eh? Que va a ser que no me lo encuentro yo eso. Esto viene a cuento también del tema de la famosa reducción de jornada laboral, pero ¿ustedes desde cuándo han cumplido una jornada laboral de un conductor? ¿Pero desde cuándo? Pero si los incumplimientos en las empresas de STIC son la constante, si ustedes son los que más practican, sus empresas son de las que más practican la conducción en equipo, que es una violación continua de toda la normativa laboral existente y por existir, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué nos están hablando? Ustedes están ahora viéndole las orejas al lobo de un problema que muchos les llevamos tiempo avisando, que se iban a quedar sin conductores. Y no nos van a impedir que nos bajemos del camión. Y si tenemos que hacer huelga, y si tenemos que parar, y si tenemos que hacer actos salvajes, los vamos a hacer. No vamos a seguir conduciendo, a ver si se lo meten ya en la cabeza de una puta vez. Ustedes han llevado esta situación al punto al que la han llevado. Han sido ustedes. El señor Valdivia, el señor Basanta, el señor Carmelo y toda esta pandilla de personajes que la mayoría de ellos no saben lo que es un camión porque nunca han conducido ninguno, pero que nos dicen a los demás cómo tenemos que hacer. La mayoría de ellos no sabe lo que es cobrar un sueldo de mierda, cobran sueldos astronómicos, ¿vale? Pero nos dicen a los demás que cobramos mucho y al mismo tiempo que nos van a quedar unas pensiones de mierda porque, claro, en el fondo ustedes saben que nuestras cotizaciones y nuestros sueldos son una basura, ¿vale? Sus empresas, las empresas de las TIC, la mayoría pagan por kilómetro, que saben que es completamente ilegal. No me vengan con el cuento. El Tribunal Superior de Justicia dijo que es legal. No, dijo que es legal pagar un complemento. Pero tienen que pagar el resto de conceptos. Tienen que seguir pagando exactamente igual las horas extras, tienen que seguir pagando exactamente igual las dietas, tienen que pagar las pagas extraordinarias, tienen que pagar el resto de complementos, y ustedes con el kilómetro lo que están haciendo es camuflando todo eso y metiéndolo como dietas, lo que es un fraude en toda regla. Y ahora se quejan de que no tienen conductores. Normal. ¿Qué esperaban? Y piensan que la solución es traer conductores de fuera, pero ustedes no están viendo el resultado que les está dando eso. Que ya hay empresarios que te dicen que es un parche, que eso no soluciona el problema. Si ustedes quieren solucionar el problema, lo que tienen que hacer es, primero, cumplan los convenios colectivos que firman. Empiecen por ahí. Empiecen ya por ahí. Que no cumplen ni el primero. Lo segundo,
Miren qué estructura tenemos en el transporte. Se van haciendo poco a poco fusiones, se van haciendo adquisiciones de empresas, pero está claro que todas estas empresas, microempresas que hay, no pueden sobrevivir. Un autónomo es otra historia, ¿no? Pero una microempresa está claro que en la situación en la que estamos y en la situación en la que está en la economía y con la demanda que hay ahora en el mercado, no van a sobrevivir más que siendo asalariados low cost, trabajando por debajo de coste y pagando una miseria a sus conductores. Eso a ustedes les interesa porque sus grandes grupos que están en ASTIC les interesa que haya este tipo de empresas. Pero esto está destinado a desaparecer y por lo tanto van a tener que empezar a ponerse las pilas. Tienen que acabar con la conducción en equipo, no acabar totalmente con ella, pero dejarla exclusivamente para aquellos tráficos donde verdaderamente sea imprescindible, como sucede en otros países de Europa, y no para todo, que aquí da igual la conducción en equipo para llevar medicinas o paquetería urgente que para llevar alcachofas o para llevar zapatos, ¿no? O sea, ya está bien. Ustedes tendrán que empezar a usar la economía colaborativa, esa tan famosa, y tendrán que empezar a hacer acuerdos con empresas. No pueden seguir explotando a la gente de esta manera y llevándola al límite. Dejen de amenazar a la gente cada vez que usa los selectores. Dejen de abrir expedientes a su gente porque esté intentando cumplir la legislación. Cumplan la ley. Cumplan la ley y hagan esta profesión atractiva. Pero ya les digo, los que estamos ahora nos vamos a ir, nos bajamos del camión. No vamos a seguir. Si no va a ser por las buenas, va a ser por las malas. O sea, la gente no va a tragar más. La gente a lo mejor no hace una huelga para un convenio colectivo, pero la gente va a hacer una huelga por el tema de la jubilación. Como hay Dios, tenganlo claro, ¿eh? Como se intenta hacer una dilación de esto, como se intente parar, nos van a tener enfrente a los conductores. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque estamos cansados, estamos hartos. Entonces, si siguen por esa vía, van a tener un problema. Dice el señor Valdivia que esto no es una profesión penosa ni peligrosa y que por lo tanto eso de los coeficientes hay que ver, pero oiga, 138 muertos el año pasado. Este año somos líderes en mortalidad. De accidentes ya ni hablemos, de bajas laborales ya ni hablemos. Y eso que no tenemos enfermedades profesionales reconocidas, si no serían el triple o el cuádruple de las que hay. Y hablamos solamente de las reconocidas, ya no estamos hablando de las que están en los juzgados. ¿Usted qué necesita para que seamos peligrosas si tenemos más del doble que el que nos sigue, que el sector que nos sigue, que se considera peligroso? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Cómo pueden tener tanta cara dura? Es que yo ya no sé ni cómo expresarlo, ¿no? Tienen que cambiar el chip, tienen que ver las cosas con realismo, no pueden seguir tapando el sol con un dedo. No pueden seguir tapando el sol con un dedo. Si siguen tapando el sol con un dedo, lo único que van a conseguir al final es quedarse ciegos, más de lo que ya están, porque es de una ceguera tremenda las declaraciones que ustedes hacen. Tienen un problema, es cierto, nadie lo niega, faltan conductores, pero la forma de hacerle frente no es mantener las condiciones en las que estamos, sino cambiarlas para hacer la profesión atractiva, crear una formación adecuada para los conductores, que se le exija a los empresarios una mejor formación, que el Ministerio de Transportes haga su trabajo de supervisión, cumplir las leyes. Usted ponía de ejemplo en Francia. Ya le digo yo que en Francia se cumple todo. Aquí no. Aquí no. Aquí no se cumple nada y ustedes están encantados con esa situación. Y esa situación es la que nos llevó a donde estamos. Así que podemos seguir así o pueden seguir ustedes con esta retahíla de excusas, con este discurso vacío que nadie les va a comprar ya, porque nadie se lo puede comprar. Pueden ir al enfrentamiento con los conductores como intenten dificultar el tema de la jubilación, porque van a ir a un enfrentamiento. O sea, pocas cosas hay en que los conductores estemos tan de acuerdo como en que queremos los coeficientes y que nos queremos bajar del camión. Y lo que nos queda cada uno, no se preocupen por nosotros, que ya lo arreglaremos, ¿vale? Pero su situación, por lo que dicen esas declaraciones, es que usted lo que quiere es gente precaria. Usted quiere gente precaria para que la gente no se pueda retirar. Si es posible que siga conduciendo hasta los 100 años. Hombre, ya está bien, señor Valdivia y señor Basanta. Cambien ya el chip. No pueden seguir. No ven que han fracasado. No ven que el sistema... Estamos en esta situación por culpa de ustedes, por culpa de la situación a donde nos han llevado. No ven que no se puede seguir así. Yo, de verdad, no puedo entender este tipo de gente que se le supone una formación y una preparación y cagan este tipo de declaraciones. Me parece de verdadera coña. Por lo demás, sigo diciendo, cumplir la normativa laboral, cumplir la normativa laboral, cumplir la normativa laboral. Tenemos noticias de otro conductor que ha tenido un accidente y ¡pum! Otra vez van a por él
porque no tiene hecho los tiempos de descanso como tiene que hacerlos, se sobrepasó un poco en la velocidad y ya van a por él. Es cierto que en este caso hubo víctimas, ¿no? No os la juguéis, estamos todos en la carretera, nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. No hacer caso de las presiones. A las empresas no les importáis, lo único que le importa a la empresa es que llegue la mercancía y que carguéis el camión, no le importa nada más. Entonces, por favor, cumplir la normativa, que luego tenemos problemas. Y luego llamáis, acudís al perito y esperéis que un perito solucione la vida. Y los peritos, ni los abogados, ni nadie os va a solucionar ese tipo de problemas. Porque nosotros no estamos para eso, no podemos hacerlo. ¿Entiendes? Entonces no podéis estar haciendo las cosas mal durante todo un año, durante 2 años, y luego, claro, pensar que vais a ir a un perito, le vais a dar la tarjeta, lees la tarjeta y dices, hostia, Pacho, pero ¿y tú qué quieres reclamar aquí? Si aquí no hay nada. Todo como si yo trabajo como un loco, ¿verdad? Pues aquí lo único que tienes es esto. ¿Por qué? Porque ni has usado... No, es que mi jefe, joder, si usaba el selector me grita. Pues que grite. Que grite. Estáis viendo que están desesperados. Están desesperados. Porque están completamente desesperados. Pues ya está. Vale. Luego tenemos el caso de que no nos olvidamos, el caso este de Tir Compostela. Bueno, nosotros desde la plataforma de conductores se van a dirigir al grupo parlamentario, a los grupos parlamentarios del Parlamento de Galicia, para que alguien pida cuentas de cómo es posible que con un programa de la televisión pública pagado por todos nosotros se hagan las declaraciones que hizo ese señor, ¿no? Hay gente que se ha puesto en contacto conmigo diciendo, joder, que es un buen tío, que paga muy bien, que paga no sé qué. Sin embargo, tengo mucha gente que hasta me ha aportado denuncias y me ha aportado de todo. Pero bueno, que eso no es problema mío. Yo a lo que voy, allá cada uno las condiciones que aceptó. Yo a lo que voy es a que no se puede salir en un medio público diciendo que ganamos 50.000 euros, que pagan como les da la gana, que la ley se la pasan por el forro, etc. O sea, eso no se puede hacer. Y ya está. Y fin de la historia. Y eso tiene que tener consecuencias porque eso no puede andar pasando constantemente. Alguien tiene que intervenir y tiene que pagar esto y se acabó la historia. Y se acabó. O sea, no se puede seguir dejándoles que actúen con la impunidad con la que han estado actuando todos estos años. De alguna manera hay que mandarles parar. Y nada más por hoy. Buena ruta a todos. Cuidaros, empieza el calor, beber mucha agua y cuidado por ahí, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Chao.